Continuamos con el curso de especializado en Invierte.p. Seguimos con la sesión número 4. Nos quedamos hablando sobre la primera fase del ciclo de la inversión, que era la parte de la programación multianual de inversiones. Pues el día de hoy vamos a continuar dialogando acerca de la gestión de la segunda fase, en la fase de formulación y evaluación. Ahora, en esta fase, para poder centrarnos bien en lo que se refiere al proceso de esta fase, tenemos que tener en claro tres conceptos principales, ¿no? La diferenciar bien entre un proyecto, una inversión y una obra. En el tema de inversiones, obviamente comprende a los proyectos de inversión, ¿no? Y a los IORs. No comprende lo que son gastos de operación ni tampoco gastos de mantenimiento, ¿no? Por ahí debemos empezar la diferencia. La segunda, el tema de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión corresponden a intervenciones temporales, ¿no? Que se financian, ya sea totalmente o parcialmente. Ahora, con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, de infraestructura, intelectual y o natural, ¿no? Que tengan como un propósito varios aspectos: crear, ya sea ampliar algo, mejorar, ¿no? O recuperar de repente la capacidad de producción de los bienes y servicios de una determinada entidad, ¿no? No son proyectos de inversión ni la IOR, ni los gastos de operación ni mantenimiento. Ya diferenciemos bien, IOR no es un proyecto de inversión, ¿no? IOR son inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, que vamos a ir conversando más adelante. Ahora, con respecto a los proyectos, ya desde el punto de vista presupuestal, comprende las inversiones de Invierte.p, ¿no? Y de proyectos que no se encuentran bajo este sistema. Ahora, por ejemplo, proyectos Procompite, proyectos de inversión exonerados, entre otros. Adicionalmente también se incluyen estudios de preinversión, ¿no? Corresponden a gastos de capital. Ahora, desde el punto de vista de contrataciones, no se habla de proyectos, por ejemplo, en el tema de las obras, ¿no? La construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, etcétera, renovación o habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren sí una dirección técnica, un estudio técnico, ¿no? Mano de obra, material, etcétera. Ahora, en el ámbito privado sí se suele llamar proyectos a los expedientes técnicos, ¿no? Y proyectista al que lo elabora. Muy bien, ahora no olvidemos también la inversión pública desde el punto de vista presupuestal. Está dividido en los gastos corrientes, los gastos de capital y los servicios de deuda. Dentro de los gastos corrientes tenemos lo que es personal, obligaciones sociales, clasificador de gasto 2.1, pensiones y prestaciones, clasificador de gasto genérica de gasto 22, bienes y servicios, genérica de gasto 23, ¿no? Mantenimientos, genérica 24.1, los gastos 25, y en los gastos de capital tenemos la 2.6, adquisición de activos no financieros. Justamente en esta genérica de gastos es donde se presupuesta los proyectos referidos a Invierte.p, donde están los proyectos de inversión y están los IOR. Entonces, todo ese financiamiento que viene por proyecto de inversión IOR es en la genérica de gasto 26, ¿ya? Hablando presupuestalmente. Ahora, como habíamos dicho, no toda inversión es un proyecto de inversión. Hay que diferenciar. Hay dos formatos distintos. El formato 7A, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo seguir en el formato. El formato 7A se refiere al proyecto de inversión. Y el formato 7C se refiere al registro de la formulación de la IOR. Entonces, en el formato 7A son los proyectos de inversión. Son inversiones destinadas a la formación de capital físico, humano, ¿no? Institucional, intelectual, etc. Entonces tiene varias fichas. Una ficha simplificada,
una ficha técnica estándar, tiene una ficha técnica de proyecto de inversión de baja y mediana complejidad, ¿no? Y tiene un perfil, ¿no? Ese es en el caso del proyecto de inversión. En el caso del formato 7C, sí tenemos diferenciado cuando es una IOR de optimización, ¿no? Que son inversiones, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿no? En el tema de optimización son inversiones menores, ¿no? Son inversiones menores que requieren de un mejor uso de los factores productivos disponibles en la unidad productora. Ahora, en el caso de la ampliación marginal podemos ver el tema del servicio, de la edificación, obra civil, ¿no? Para la adquisición anticipada de repente de terrenos, ¿no? O de repente una liberación también, ¿no? En el tema de la reposición sí se refiere al reemplazo de activos, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, del tema del reemplazo de los equipamientos, ¿no? Tema de la reposición. De cierta manera han superado ya su vida útil, está para dar de baja, entonces esos requieren, si son estratégicos, requieren hacerse una intervención para hacer una inversión de reposición de equipos, ¿no? Y luego tenemos la IOR de rehabilitación, que son inversiones destinadas a reparar, ¿no? La infraestructura dañada de equipos, ¿no? De cierta manera formen parte de la unidad productora. Muy bien, entonces estas intervenciones son temporales, ¿no? Son temporales y tienen que ser financiado, puede ser financiado totalmente. O sea, yo puedo hacer una IOR, por ejemplo, de reposición por un grupo de equipos, pero no necesariamente puedo financiar todos, puedo ir haciéndolo por partes, de manera parcial, ¿no? Según los recursos que yo tengo disponible, y ir de repente cerrando la brecha de equipamiento en una determinada intervención, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de proyecto de inversión, algunas definiciones de proyecto de inversión, habíamos dicho, se refiere a una intervención temporal. Bueno, vamos a decir, se financia de manera total o temporal, con recursos públicos. No olvidemos, se refiere a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, ¿no? Que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios de la unidad productora. El Estado tenga la responsabilidad de brindar o garantizar la prestación de servicios. Ahora, el proyecto de inversión estándar es el proyecto que se caracteriza por tener, digamos, un diseño homogéneo, ¿no? De todo el proceso de producción del servicio, ¿no? Y ya sea lo hace susceptible a ser replicado o repetible en el tiempo. Ahora, ¿con qué documentos, ¿no? ¿Con qué documento yo voy a formular un proyecto de inversión? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué documentación? Primero, si hablamos de documento técnico, primero necesito llenar la ficha técnica simplificada, ¿no? ¿Cuándo usamos esta ficha? Cuando el proyecto de inversión tiene un monto menor o igual a 750 UIT, ¿ya? Si es menor a 750, tengo que usar esta ficha técnica simplificada como documento técnico. Ahora, también hay una ficha técnica estándar, ¿no? El estándar debe ser aprobado por el sector, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Son para proyectos de inversiones, pero donde el monto sea menor o igual a 15.000 UIT, ¿no? Ahora, o el tope, de repente el sector también lo defina, ¿no? Inicialmente son menor o igual a 15.000 UIT, pero el sector también puede definir el monto en este caso. Ahora, la tercera ficha para proyectos de inversión es de baja y mediana complejidad. Son para proyectos que no son comprendidos en lo anterior, o sea, ni en la ficha técnica simplificada ni en la ficha técnica estándar. Y su monto, ¿no? Su monto si son menor a las 407.000 UIT. ¿Ya? Para su aplicación, la unidad formuladora debe determinar el proyecto realmente sea de baja o mediana complejidad, ¿no? Tiene que especificarlo.
para que pueda llenar esta ficha técnica de proyecto de inversión de baja y mediana complejidad. En el cuarto documento técnico tenemos el estudio de preinversión, ¿no? En este estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Eso está en el anexo 7 de la norma. Ahora, para proyectos de inversión de alta complejidad, y ya es para alta complejidad, que presenten por lo menos una de las siguientes características, así dice la norma. Exista un alto nivel de incertidumbre, punto 1. 2. Haya una experiencia insuficiente en la formulación y la ejecución de estos proyectos de inversión, ¿no? Sea de repente un APP o un endeudamiento externo también, ¿no? O cuando el monto de inversión supere mayor o igual a 407.000 UIT. Estos son los documentos técnicos con los cuales yo voy a utilizar para formular un proyecto de inversión. Ahora, en esta lámina, si se fijan, un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Los montos establecidos estaban en 750 UIT, 15.000 UIT, 407.000 UIT. Entonces la ficha simplificada lo usamos para menor a 700 UIT. La ficha técnica estándar para estos montos 750, 15.000 UIT. Y la ficha técnica para proyecto de inversión de baja o mediana complejidad, siempre y cuando sea menor a 407.000 UIT. Ya si es mayor a 400 ya se usa el nivel de perfil, ¿no? De proyectos. Muy bien, ¿cuál es la esencia de la estandarización? Todo proyecto de inversión se puede conceptualizar en una función de producción, ¿no? Si yo hablo de una función de producción, puedo establecer estándares de calidad, por ejemplo, ¿no? Características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos, ¿no? Es igual al nivel de servicio, ¿no? Esto me tiene que dar igual al nivel de servicio. Es la condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servicios públicos que van a necesitar ser provistos. Estos son establecidos por el sector competente, en ese caso. Ahora, en la página del MEF, ¿no? Si damos una revisada a la página del MEF, ya tenemos las fichas técnicas estandarizadas de todos los sectores, ¿no? En su mayoría, educación, interior, vivienda, saneamiento, ¿no? Transporte, salud. Entonces tenemos ya la ficha estándar de creación, mejoramiento, ampliación, recuperación del servicio de educación, por ejemplo. Entonces ahí tenemos ya las pautas, el instructivo, el documento técnico y la ficha, ¿no? De técnica estándar. Ahora, en el tema del perfil, sí hay un formato, ¿no? Un formato que debe empezar por el punto 1, tener un resumen ejecutivo del proyecto que se va a hacer. El punto 2 es el tema de la identificación, pero ojo, dentro de la identificación tienen que ir varios puntos. El diagnóstico, ¿no? Tengo que ver qué área de estudio voy a hacer, ¿no? La unidad productora de bienes o servicios, definir los involucrados del proyecto, ¿no? Con esos tres elementos yo tengo que hacer mi diagnóstico. Luego tengo que también especificar la definición del problema. Si yo estoy interviniendo o haciendo un perfil de proyecto de inversión, tengo que definir cuál es el problema, cuáles son sus causas y cuáles son los efectos, ¿no? Luego de definir eso ya tengo que tener claro el objetivo del proyecto, ¿no? Y luego del objetivo del proyecto ya tengo que yo plantear diferentes alternativas de solución. Entonces, este más o menos forma la primera parte de la identificación. Luego, en la segunda parte de este documento técnico perfil, en la tercera parte, como punto 3, debe ir el tema de la formulación, ¿no? Y cuando hablo de formulación, tiene que ir primero definición del horizonte de la evaluación del proyecto. Segundo, tiene que ir el estudio de mercado del servicio público, ¿no? Cuando hablo del estudio de mercado del servicio público, hablo de analizar, hacer un análisis de la demanda, un análisis de la oferta, ¿no? Y una determinación de la brecha, ¿ya? Luego de ello tengo que hacer un estudio, un análisis técnico de las alternativas de solución. En este análisis técnico de las alternativas de solución tengo que definir el estudio técnico, es decir, el tamaño, ¿no? La localización y el tema de la tecnología, ¿no? Y luego definir las metas físicas, ¿no?
las metas físicas. Luego el otro punto que viene son los costos a precio de mercado. Dentro de este punto de costos y precio de mercado, debo identificar y medir los requerimientos de recursos, ¿no? Tengo que valorizar los costos de los precios de mercado, ¿no? Luego el cuarto punto de este documento técnico de perfil que tengo que elaborar es el tema de la evaluación. Tengo que definir el tipo de evaluación social. Dentro de esta evaluación social tengo que considerar qué puntos: beneficios sociales, costos sociales. Tengo que considerar los indicadores de rentabilidad social del proyecto en sí, el análisis de sensibilidad, ¿no? Y un riesgo de rentabilidad social en particular y de las condiciones de viabilidad en general, ¿ya? Una evaluación privada también, un análisis de la sostenibilidad del proyecto, ¿no? La selección de la alternativa. Luego viene un punto de gestión del proyecto. Dentro de esta gestión del proyecto tengo que definir la fase de ejecución, la fase del funcionamiento y el punto importante, el financiamiento, ¿no? Luego de ello tengo que elaborar un plan de implementación, ¿no? El plan de implementación tengo que definir el plan, la estimación del impacto ambiental. También hay un punto importante en el documento técnico de perfil. Tengo que definir, tengo que estimar el impacto ambiental del proyecto. Tengo que hacer luego una matriz marco lógico para la alternativa que ha sido seleccionada. Y luego ya vienen pues las conclusiones, las recomendaciones. Y en el tema de las recomendaciones, tanto para la fase de ejecución como para la fase de funcionamiento. Y finalmente adjuntar los anexos del perfil, ¿no? Entonces más o menos ese es el documento técnico del perfil. Y ahora vamos a hablar un poco del tema de las IORs, ¿no? ¿Cómo se generan las IORs? La idea es prolongar el horizonte del funcionamiento, ¿no? Ese es el objetivo principal. Ahora, ¿cómo logramos esa ampliación, esa prolongación del horizonte de funcionamiento? Complementariamente a las acciones permanentes de operación y mantenimiento, ¿no? Tenemos que realizar inversiones, que son gastos de capital, ¿no? Puntuales. Es decir, intervenir en un activo, ¿no? En un activo más en toda la unidad productora de servicios. Y sobre todo que sean estratégicos, ¿ya? Y cuando hablo de estratégicos, quiere decir que van a ayudar a las brechas que han sido determinadas, ¿no? Hablábamos en las sesiones anteriores acerca de las brechas. Entonces, ni hay un estándar de cuáles son todos esos, digamos, equipos estratégicos que yo puedo intervenir, ¿no? Para obviamente ayudar a conservar esa capacidad productora de una determinada UP, ¿no? Unidad de productora. Entonces, si vemos, por ejemplo, qué tipo de IOR tenemos, ¿no? Ya habíamos visto, tenemos la IOR de reposición, de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos también. Cuando hablamos de la unidad productoras y hablamos de activos, un servicio público se concreta, ¿no? Un servicio público se concreta a través de una unidad productora de servicios, ¿no? Una UPS, ¿no? Una unidad productora de servicios. Esta unidad productora de servicios, usualmente, un proyecto de inversión interviene de manera integral a toda la unidad productora de servicios, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Lo ideal es intervenir a toda la unidad productora de servicios. Cuando hablo de unidad productora de servicios, hablo, por ejemplo, de una institución educativa, una comisaría, un centro de salud, ¿no? Una red vial, por ejemplo, departamental, ¿no? Entonces yo tengo que intervenir a toda la unidad productora, ¿no? Mientras en las IORs intervienen generalmente en activos puntuales de la unidad productora de servicios. Por ejemplo, aulas, por ejemplo, inmobiliarios, por ejemplo, equipamiento médico, ¿no? O equipamiento de vigilancia, ¿no? Obras de arte, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando yo hablo de unidad productora de servicios, ¿no? UPS, es un conjunto de factores productivos que se refiere a infraestructura, equipo, personal, organización, capacidad de gestión, etc. Y articulan entre sí, ¿ya? Y tienen la capacidad pues, de proveer bienes
o dar servicios públicos, ¿no?, a la población. Entonces ya tenemos la diferencia, ya tenemos la definición clara de lo que es una UPS. Entonces, yendo más allá, ¿no?, a ser un poco más detallista en esta diferencia entre el proyecto de inversión y los IORs. En el proyecto de inversión habíamos dicho que son los que se crea, amplía, mejora, recupera la capacidad productora de la UPS, ¿no? La UPS la que da el servicio. Y la IOR nunca crea una UPS, ¿no? La UPS ya debe existir. Lo que hace es reponer equipos. Lo que hace es rehabilitar, es decir, reparar activos, ¿no? O si no, lo que hace también es incrementar el activo no financiero. Pero ojo, sin ampliar la capacidad de la UPS, ¿no? O sea, yo incremento el activo, pero no para que amplíe la capacidad de la UPS. No financiero, ampliando también la capacidad productora, ¿no? Eso es otro tipo de llevar. Y adquiere también terrenos, o gestiona interferencias, o optimiza también, ¿no? Optimiza una unidad productora de servicio, ¿no? Ahí el tema de las IORs. Ahora, ¿todos los activos son iguales? No necesariamente, ¿no? Por un lado tenemos proyectos de inversión y por otro lado tenemos las IORs, ¿no? Ahora, ojo, en los activos estratégicos que menciono en Invierte.p, estos activos estratégicos están orientados a cerrar brechas. Uno, son importantes para poder alcanzar los objetivos estratégicos, está en el plan estratégico, ¿no? Ahí hablamos de la articulación o el plan. Ahora, hay dos puntos. La parte esencial, que se vincula como forma directa con la producción de servicio, ¿no?, incide en la calidad y la cobertura de los servicios. Y el tema complementario, que se asocia a los estándares sectoriales, ¿no?, a los activos estratégicos esenciales que ya están definidos. Permite asegurar pues la calidad del servicio público, en lo que se busca. Pero a la vez también tenemos los activos que no son estratégicos, ¿no?, que cumplen un rol de apoyo, un soporte secundario, ¿no? Están fuera del Invierte.p, ¿no?, y se adquiere a través de otro gasto de capital. Estos sí no requieren ser financiados bajo este esquema del Invierte.p. Bajo este esquema del Invierte.p netamente se financia el tema de activos estratégicos, ¿ya? Entonces ahí viene la diferencia. ¿Todos los activos son iguales? Desde el punto de vista de Invierte.p, no. O sea, está diferenciado en estratégicos y no estratégicos. Entonces, lo que es estratégico es lo que intervenimos con Invierte.p. Lo que no son estratégicos, sí lo podemos comprar, podemos intervenir, pero con otro recurso, ¿no? Que no está dentro de la 2.6 de activos no financieros para proyectos de inversión o para inversiones IOR. Ahora, ¿cómo yo defino o cómo yo identifico un activo estratégico? Los órganos resolutivos, ¿no?, de los sectores, estábamos hablando en la primera sesión, a propuesta de las oficinas de programación multianual de inversiones, son las que deberían determinar de manera progresiva qué activos estratégicos, ¿no?, y cuáles son, ¿no?, para ser considerados como una IOR, ¿ya?, bajo la asistencia técnica obviamente del ente rector, en la DGPBI, ¿no? Entonces, distinguiendo de aquellas que configuran como otro gasto de capital. Entonces, mientras los órganos resolutivos del sector no definan esta lista, ¿no?, la lista de los activos estratégicos asociados, entonces cada unidad formuladora deberá identificarla, ¿ya?, en función a su criterio y a su experiencia técnica, ¿no? Cuando el área usuaria de una entidad pública tenga duda sobre la naturaleza de un activo en particular, entonces en ese caso debería definirlo el ente rector. Pero actualmente ya se tienen definido en su mayoría, en todos los sectores, cuáles son estos activos estratégicos, ¿no? Ahora, el activo puede modificar la capacidad productora de servicio,
¿Se puede modificar la OPS? Sí, puede modificar siempre y cuando el activo estratégico sea esencial, ¿no? Ya sea un proyecto de inversión o sea una IOR. Y no va a modificar cuando complementa según modelo a un activo esencial que permite asegurar la calidad del servicio, ¿no? Entonces depende. Si activo estratégico complementario solamente son para lo IOR, o si no, otro gasto de capital. Muy bien, en esta lámina van a ver a continuación, ahí les estoy mostrando 4 pasos para que ustedes lo puedan resolver y definir si realmente es una IOR o no es una IOR, ¿no? Analice, paso 1 se analice si son o no una IOR los gastos de capital destinados a comprar impresoras, televisores, hornos microondas, equipo de aire acondicionado, mobiliarios administrativos, ¿no? En general para una entidad pública. Ya habíamos hablado, ¿no? ¿Es una IOR o no? Una IOR habíamos dicho que es intervenciones de activos estratégicos. Ahora, una impresora es un activo estratégico, un televisor es un activo estratégico. Bueno, ya eso, dejan sus comentarios ahí, pero ya saben el concepto de lo que busca intervenir el invierte.p. En el caso 2 dice, en la unidad productora de un colegio, ¿qué tipo de activo sería el aula, por ejemplo? ¿Y qué tipo sería el cerco perimétrico? ¿Ah? El caso 3, si un activo es intervenido por una IOR, ¿ya? ¿Cree usted correcto este activo puede ser intervenido nuevamente dentro de poco tiempo? Si estamos diciendo que una inversión es temporal, ¿no? ¿Dice algo en la norma sobre este aspecto? A ver. Además, podrán intervenirse prontamente otros activos de la unidad productora distinto al activo que fue sujeto de la intervención. Bueno, ya hemos hablado de este tema. En el caso 4 dice, identifique los órganos o dependencias que requieren programar, elaborar, aprobar y ejecutar una IOR. Ya habíamos dicho al inicio, quién formula, quién aprueba, quién elabora la IOR. Bien, entonces vamos a hablar ahora de cada una de las IORs. La IOR de optimización. La IOR de optimización son inversiones menores, ¿no? Que resultan de un mejor uso o aprovechamiento de los factores de producción disponibles en una unidad productora de servicios. Ahora, los objetivos de este tipo de inversión es satisfacer un cambio menor, no tan significativo de la magnitud de la demanda o mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios. Ahora, se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora de servicios existente y de la demanda por sus servicios. Lo evidente y lo primero, ¿qué podemos hablar? Si se habla de optimizar, se optimiza lo existente. ¿Estamos? Y el análisis debe hacerse a todos los activos de dicha unidad productora de servicio, en primer lugar. En realidad, siempre que uno formula un proyecto de inversión para mejorar, para ampliar o para recuperar una unidad productora de servicios, debe primero optimizar la unidad productora de servicios existente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la limitante? La limitante son inversiones marginales con respecto al valor total de la unidad productora de servicio. Para evitar tantas discusiones bizantinas, digamos, al respecto, los sectores deben definir cuantitativamente qué es marginal, ¿ya? Ahora, son intervenciones, la IOR de optimización son intervenciones orientadas a evitar, digamos, el desarte de infraestructura, de mobiliario, de equipamiento, de vehículos o intangibles existentes, y aún pueden funcionar, ¿no? Evitando, digamos, el sobredimensionamiento de un nuevo proyecto, o incluso postergando la necesidad de formular uno. Es decir, se busca el pleno uso de la racionalización de la oferta de la unidad productora existente.
Ahora, cuando hablamos de una IOR de ampliación marginal del servicio, aquí sí son inversiones en las cuales sí permite incrementar la capacidad de una unidad de servicio, una unidad productora de servicio, hasta por lo menos un 20%, en el caso de servicios relacionados a proyectos de inversión estandarizados por el sector, ¿ya? Conceptualmente se trata de un proyecto de inversión pues que amplía la capacidad productora de la unidad productora de servicio. Sin embargo, es aquí donde el Invierte.p ofrece, digamos, una gran simplificación, ¿ya? Es decir, tratar este proyecto que va a mejorar, va a incrementar la capacidad, ¿no? Este proyecto simplificadamente como una IOR, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la restricción? La restricción obviamente es esa amplitud, es hasta un 20%, ¿no? De la capacidad productora de servicio. Porque si es mayor a un 20%, entonces ya no sería una IOR, ya tendríamos que hacer un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, por tema de simplificación, mientras no supere el 20% de la amplitud de su capacidad de la unidad productora de servicio, podemos tratarlo como una IOR. Ahora, ¿para qué aplica este tipo de inversión? Aplica para el tema de infraestructuras, por ejemplo, para el tema inmobiliario, ¿no? El tema de equipamiento también, ¿no? El tema de vehículos. Por ejemplo, en el tema de las construcciones de los ambientes pedagógicos, por ejemplo, en educación, aulas, talleres, laboratorios, consideran, por ejemplo, el mobiliario, consideran el equipamiento que debe corresponder. Algunos ejemplos, por ejemplo, un equipamiento nuevo cuando existe una infraestructura y personal disponible. Entonces, decir, oye, voy a comprar un equipo nuevo, no, eso es una cuestión marginal, no voy a mejorar, voy a ampliar la capacidad de la unidad productora de servicio, pero debo tener una infraestructura y debo tener un personal disponible, ¿no? Por ejemplo, la señalética, la iluminación de un aeródromo, por ejemplo, o una adecuación de la infraestructura, etc. Bien, ahora la IOR de ampliación marginal de la edificación o de la obra civil. Ese es otro tipo de IOR. En la ampliación marginal, pero ya refiriéndome a la edificación u obra civil, se refieren a inversiones que de cierto modo van a incrementar el activo no financiero de una entidad, ¿no? O una empresa pública, ¿no? Pero no va a modificar su capacidad de servicio, ¿no? O bienes. Entonces, esto aplica a quienes aplican a igualmente infraestructura, mobiliario, a equipamiento, a vehículos. Ahora, puede financiarse los gastos de saneamiento físico legal de una unidad productora de servicio o parte de ella también. También podemos hablar sobre intervenciones que se realizan sobre un activo de una unidad productora de servicio existente que mejoran el servicio provisto por dicha unidad productora. Otro punto importante es que se realiza sobre un activo no está relacionado directamente con el nivel de producción de la unidad productora de servicio. Por eso no modifica la capacidad productora de dicha UPS, pero simplemente el valor de la UPS, ¿no? Porque obviamente voy a capitalizar más. Algunos ejemplos, por ejemplo, las ampliaciones de los servicios higiénicos, ¿no? O el centro perimétrico, ¿no? De un patio, de una losa deportiva, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pueden ser también construcciones de servicios higiénicos, también de centros perimétricos, ¿no? De la losa deportiva, o reforzamientos también, reforzamientos en el sistema estructural también, ¿no? De una edificación. También podemos aplicar una IOR de ampliación marginal, ¿no? De la edificación o de la obra civil. Luego tenemos la IOR de ampliación marginal cuando hablamos de adquisición anticipada de terrenos. Estas inversiones se derivan
básicamente de una planificación del incremento de la oferta de servicios en el marco del PMI, ¿no? A la adquisición de terrenos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para el tema de construcción, ¿no? Y ampliación de las edificaciones. Ahora, el requerimiento y el sustento respectivo lo debe realizar el área usuaria. Ahora, el sustento que debe contener un informe técnico, ¿no? sobre todo el dimensionamiento y la ubicación esté acorde a las normas sectoriales. ¿Estamos? Ahora, la compra del terreno debe estar vinculado obviamente a un proyecto, ¿no? Digamos, de idea, o esté en formulación o esté viable, ¿no? Registrado obviamente en el PMI. Hay que obtener un precio justificado, por ejemplo, a través, digamos, de una tasación, ¿no? Pero tiene que ser una tasación oficial, esté bajo la norma de tasaciones, ¿no? Ahora, se puede incluir los gastos también que demande el saneamiento físico legal del terreno, también puede ser. Hay que tener en cuenta, o hay que tener la certeza del dueño. Por ejemplo, se han dado casos, ¿no? Y a veces están en litigios, pues hay que tener en cuenta realmente cuál es la condición del dueño, ¿no? Hay que ver la inscripción de dominio del terreno, ¿no? Eso es importante. Ahora, los terrenos pueden incluir una edificación, de repente, cuyo valor de fábrica va a ser cero, ¿no? Entonces, es decir, existe el propósito de demoler para poder construir una nueva infraestructura, ¿no? A través de un proyecto de inversión. Entonces, generalmente se tratará de una contratación directa, en definitiva. Luego tenemos una ampliación marginal, una IOR de ampliación marginal por liberación de interferencias, que son inversiones orientadas a la eliminación o reubicación de redes de servicios de salud, básicamente, como por ejemplo los sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, internet, entre otros, ¿no? Que faciliten, digamos, la futura ejecución de un proyecto de inversión. Este es un proceso de formulación y evaluación. ¿Estamos? Luego tenemos la IOR de reposición. Ya hemos hablado algo de ello. Son inversiones, habíamos conversado, destinadas al reemplazo, ¿no? Su mismo nombre lo dice, reposición. Al reemplazo de equipos, equipamientos, mobiliario, vehículos, cuya vida útil ya ha terminado, ya ha culminado, que forman parte de la unidad productora de servicios, ¿no? Ahora, la selección de estos activos que vamos a reemplazar, o de estos equipos, tienen que tener en cuenta, no debe tener como objetivo el incremento de la capacidad productora de servicios. Ojo, estas inversiones no se aplican para el reemplazo de la infraestructura, no, ya hemos hablado, son los otros IOR. Esta IOR de reposición netamente es para el tema de equipamiento, mobiliarios y vehículos, nada más. Ahora, es aplicable solamente para activos existentes en la unidad productora de servicios, ¿no? Porque si no fuera un equipo que no está considerado o que no está dentro de la unidad productora de servicios, entonces ya no es una IOR en reposición. Ahí tendremos que aplicar una IOR de optimización, ¿no? Porque vamos a incrementar la capacidad productora de la unidad productora de servicios, de la OPS. Muy bien. Dichos activos deben cumplir la misma función dentro del proceso de producción de la unidad productora de servicios. Ojo, cuidado de intentar comprar, ¿no?, tecnología obsoleta o la excusa de no cambiar la oferta, ¿no? La oferta tecnológica original. Esto sí está violando el principio de vigencia tecnológica, ¿no? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Ahora, el área competente debe elaborar la justificación de la culminación de la vida útil. Pero ¿cuál es el área competente? En este caso, patrimonio tiene que definirnos la vida útil de los equipos que vamos a reemplazar, o del mobiliario, etcétera, ¿no? Contabilidad e informática. No informática por el tema de los equipos,
Ahora, el área usuaria, ¿qué debe hacer? Debe hacer, obviamente, una compra normal, las especificaciones técnicas. ¿Estamos? Por ejemplo, reposición de bocina del sistema de alerta temprana ante aluviones, o compra de avionetas en el marco de la ley anual del presupuesto, ¿no? Cambio de mobiliarios escolares, por ejemplo. O también podemos hablar de repente de reemplazo de equipamientos médicos en una determinada UPS de un hospital, ¿no? Y por último tenemos la IVAR de rehabilitación, ¿no? La IVAR de rehabilitación, que son inversiones destinadas, como su nombre dice, a reparar, rehabilitar, reparar la parte dañada, la infraestructura dañadas, o equipos mayores que formen parte de la UPS, ¿no? De la unidad productora de servicio. ¿Para qué? Para volverlos al estado o estimación original, ¿no? Porque la rehabilitación no debe tener como objetivo incrementar la capacidad de la unidad productora de servicios, ojo, tampoco, ¿no? Simplemente es a subsanar, digamos, a reparar ese daño que tiene la infraestructura. Ahora, esto es aplicable solo para activos existentes en la unidad productora de servicio también, ¿ya? Aquí sí estamos hablando no solamente de equipamiento, mobiliario y vehículos, sino también de infraestructura, ¿ya? ¿Implica también grandes reparaciones de equipos? Sí, también se habla de rehabilitar cuando el servicio se sigue prestando aun cuando no se cumplan los niveles de servicio, y con las intervenciones se devuelven las condiciones iniciales. ¿Vamos? Por ejemplo, a ver, usualmente una rehabilitación es donde una falta, entre comillas, una falta de mantenimiento, ¿ya? Ahora, me resulta interesante también analizar los límites entre el mantenimiento, ¿no? Me refiero a los gastos corrientes. Rehabilitación es un gasto de capital por el tema de la IVAR, y la recuperación es un gasto de capital pero por tipo de proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, la conservación de las vías, ¿no? Entonces, los tres tipos de intervenciones tienen límites, digamos, tal vez depende del nivel del daño, ¿no? O el monto puede esclarecer mejor esto. Por ejemplo, una infraestructura con daños menores al 50%, ¿no? Podría implicar una rehabilitación, ¿sí? Mientras si yo supero ese 50%, la unidad productora del servicio va a recuperar, ¿no? El servicio que tenía antes de ser dañado, ¿no? Por ejemplo, reparar los servicios higiénicos, o reparar de repente el servicio de neonatología de un hospital, del niño, por ejemplo, o reparar vehículos, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado de los diferentes tipos de IOR, ¿no? Entonces, como ya tenemos la diferencia entre cada uno de ellos, ya ustedes conocen, ¿no? Aquí también estamos dejando unos asitos, son 6 asos, para identificar qué tipo de IOR correspondería aplicar a estos 6 asos, ¿no? Ya ustedes ahí dejan sus comentarios, ¿no? Y dejan sus fundamentaciones. Porque el caso 1 dice: el INDECI ha diagnosticado y advertido el local principal del ministerio ABC no resistiría sismos de intensidades superiores a los 8 grados. Para ello, dicho ministerio consulta expertos y le recomienda la instalación de disipadores sísmicos. ¿Qué tipo de IOR tendría yo que aplicar ahí? ¿Ah? El 2. Se quiere cambiar todas las lunas y puertas brotan de los 20 instituciones educativas del distrito ABC, ¿no? Además de arreglar los techos de algunos de ellos. ¿Qué tipo de IOR sería? ¿Ah? El siguiente: se quiere arreglar los 5 inodoros del baño de un colegio nacional y de paso instalar 2 más, dado que tiene la necesidad real, ¿no? Cuarto caso: se quiere comprar un tomógrafo, por ejemplo, ¿no? Y 5 lámparas de examen clínico
para el hospital ABC, en reemplazo de lo actual existente. ¿Qué tipo de IVAR sería? Facilita, ¿no? Caso 5. Una municipalidad inicia la formulación de un proyecto de inversión de residuos sólidos. Después de analizar e identificar mejor los puntos críticos de acumulación de basura, se evidencia que hay la necesidad de reubicar o instalar los contenedores. Entonces, ¿qué haría ahí? ¿Qué tipo de IVAR haría? Y por último, analizar la compra de un ascensor para un edificio público. ¿Cómo sería? Muy bien, entonces, si bien es cierto, aquí tenemos los anexos, ¿no? El anexo 7, el estudio de preinversión a nivel de perfil. El anexo 9 son los lineamientos para poder estandarizar los proyectos de inversión. El anexo 10, los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad. El anexo 11 se refiere a los parámetros de evaluación social. El formato 6A, habíamos dicho, la ficha técnica general simplificada. El formato 6B, ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, y ya lo vimos anteriormente. Y el formato 7A, que son para el registro de proyecto de inversión. El 7B también, un registro de programa de inversión. Y el 7C, un registro de IVAR. Entonces, hasta aquí quería mostrarles, si miran a la pantalla, un momento, en el MEF, en la página de invierte.p, o en el capítulo de invierte.p, la página del MEF, hace poquito recién ha colgado unos nuevos lineamientos para poder identificar los IVARs. Y también ha establecido modelos, ejemplos de los formatos 7C en los diferentes sectores, salud, educación, transporte, etc. Y hay ejemplos de cómo llenar esta ficha. Por ejemplo, si fijan aquí una IVAR de optimización en el formato 7C, fíjense bien, te pide el nombre de la inversión, ¿no? Colocan ahí el nombre de inversión. Para este ejemplo es adquisición de equipo inmobiliario de aulas de innovación tecnológica y equipo inmobiliario de laboratorio y talleres para la institución educativa Edelmira del Pando, distrito de Ate, provincia de Lima, región Lima. Código único de inversión, obviamente todavía no tengo código. ¿Es una inversión en el marco del decreto supremo? ¿Sí o no? Luego dice alineamiento de la brecha prioritaria. ¿Cuál es la función? Educación. División funcional, educación básica. Grupo funcional, educación secundaria. El sector responsable IMES, educación, ¿no? Servicio público con brecha identificada. ¿Cuál es el servicio? Priorizado, el servicio de educación secundaria, ¿no? Previamente ya tiene que estar identificado. Educación tiene identificado todas sus brechas. Entonces, el servicio público sería servicio de educación secundaria. ¿Qué tipología de proyecto asociado sería? Educación secundaria. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de brecha? Que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores. Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador, por si acaso. Miren, aquí está la ficha, llenamos el tipo, es calidad, cobertura. Para este caso tiene dos tipos, uno de calidad y de cobertura. El indicador de porcentaje de locales educativos o educación secundaria con capacidad instalada inadecuada. ¿Cuál es su unidad de medida del indicador de brecha local educativo? ¿Cuál es la contribución del proyecto a la brecha del PMI? ¿El valor cuál es? 1, ¿no? Aquí está la ficha. Cobertura, el indicador de cobertura es porcentaje de personas no matriculadas a nivel de secundaria respecto a la demanda potencial. Entonces, ¿cuál sería la unidad de medida? Si estoy hablando de porcentaje de personas no matriculadas, entonces sería alumno por año, ¿no? Entonces sería mi unidad de medida. Ahora, ¿cuál es la contribución del proyecto a la brecha del PMI? 443. En el tema del espacio geográfico, cuando tenemos que colocar cuál es, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es el espacio geográfico? En este caso va a ser Lima, Ate, ¿no? Departamento, provincia de Lima. Bueno, luego vienen los datos generales, y ya vienen los datos de la inversión, el código de identificación de la unidad productora, ¿no? En caso que ya lo haya definido, luego te pide el nombre de la UPS, ¿no? En este caso va a ser el Edelmira del Pando, ese es el centro educativo. La localización, Lima, Ate, sus ordenadas, ¿no? Sus ordenadas, ¿no? Tipo de inversión, ¿qué tipo de inversión va a ser? ¿No? De inversión es mayor a 75 UID, sí o no. Si es mayor, ponen sí.
El tipo de inversión va a ser optimización, rehabilitación, reposición. ¿Qué va a ser? En este caso va a ser optimización, ¿no? Porque vamos a adquirir equipos de aulas, ¿no? El activo va a ser equipo de aula de innovación. Son equipos, vamos a adquirir mobiliario, ¿no? Entonces estamos haciendo optimización porque son equipos nuevos. Mobiliario de laboratorio, equipo de laboratorio. Entonces aquí en esta matriz tenemos que definir qué tipo de IOR correspondería, ¿no? Luego en la parte de datos de la inversión para el registro de activos IOR con montos de inversión mayores a 75 UIT, ¿no? En caso de esa infraestructura, el activo está sujeto a la rehabilitación, te pide aquí el número de partida a registrar, ¿no? Es más, si el activo se encuentra registrado en el inventario, sí o no, ¿no? Esto es importante. Luego, ¿quién es el responsable del mantenimiento? ¿No? Aquí está la unidad ejecutora, la UGEL 6, ¿no? Luego viene el punto de descripción específico para el registro de activos, ¿no? Luego hacer una descripción, luego llenar ahí, hacer el estado situacional sobre la oferta de la unidad productora de servicio, ¿no? Emotiva obviamente esta inversión de optimización, ¿no? Para este ejemplo ahí colocan, ¿no? El taller de industrias alimentarias forma parte del proyecto circular. Hay que dar una descripción del estado situacional, ¿no? Por esto estoy interviniendo. Luego vienen las restricciones a la provisión de servicio. El problema operativo, tiene que registrar ahí el problema. Para este caso dice el problema es esta institución educativa presta el servicio educativo a 2.157 estudiantes de secundaria. Tiene capacidad solamente para 2.180 estudiantes. No se consideró la implementación de los talleres de industrias alimentarias, ni la confección textil, no de ningún requerimiento, sino a través de la donación de algunos equipos. Entonces ahí más o menos pues se especifica el problema que hay, ¿no? ¿Qué más te pide? Bueno, ahí hay objetivo de la optimización. Va a aumentar la calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor, entonces, o va a aumentar la capacidad para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda, aumentar el número de usuarios atendidos, mejorar los procesos para la reducción. ¿Cuál de esas opciones corresponde la IOR que estamos interviniendo, ¿no? Luego hacemos una descripción de la intervención, ¿no? De la intervención. Luego te hace una pregunta de la unidad de medida, o la unidad de medida, la capacidad de diseño de la UPS, la capacidad de producción actual, cuál es tu producción actual, y cuál es la producción o la optimización ya, ¿no? Si tú lo optimizas, ¿cuál sería tu producción? ¿No? Entonces, la estimación del aumento de la capacidad va a ser 4%, entonces está dentro del máximo, ¿no? ¿Cuánto es el máximo? Más del 20%. Entonces, si esto superara más del 20%, entonces ya no podríamos intervenir con una IOR de optimización. Luego hay que establecer una pequeña matriz de costos y cronograma de ejecución, ¿no? De las metas físicas. La acción, el activo, tipo de factor productivo, la unidad de medida, la cantidad, el costo de inversión, ¿no? Aproximado, hay que hacer un estudio de mercado, y la ejecución física, ¿no? La fecha de inicio y la fecha de término, aprox, ¿no? Luego viene el cronograma de inversión, es decir, y el tema de ejecución, la fecha prevista, que tiene la fecha prevista del inicio de la ejecución del proyecto, de la IOR, ¿no? Y ahí está establecido primer mes, segundo mes. Entonces conforme vas a ir avanzando en el año, ¿no? Tienes que hacer un cronograma de cómo va a ser tu avance físico financiero, ¿no? De esta intervención. ¿Cómo ven? ¿No? Aquí está el cronograma de las metas físicas, ¿no? Las metas físicas, arriba está el tema financiero, el costo del mantenimiento, ¿no? El periodo de mantenimiento, ¿no? También es importante, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Más o menos es un ejemplo del formato. Y así en este documento que van a tener disponibles ustedes a través de la plataforma, pueden ustedes descargar los diferentes formatos y ejemplos. El mismo MEF nos orienta para poder registrar diferentes IORs, ¿no?
Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta sesión. Bien, continuamos con esta quinta sesión que se refiere a la gestión de la fase de ejecución y seguimiento. Quizás particularmente pienso yo esta fase, la gestión de la fase de ejecución y seguimiento es la más importante de todo este ciclo de inversiones. Porque nosotros quizás podemos formular bien un proyecto o una IOR, ¿no? Podemos de repente programar, formular correctamente, pero donde se hay es la parte de ejecución, que es lo que viene pasando actualmente en la coyuntura nacional. Ya hemos hablado en la primera sesión, ¿no? Que muchos proyectos están estancados por diferentes motivos, ¿no? La coyuntura de la corrupción, el tema de la falta de planificación. Entonces, esta fase de ejecución es muy importante, ¿no? Y hay que tener en cuenta ciertos aspectos. O sea, no solamente basta con programar, formular y evaluar bien un proyecto de inversión, sino que se tiene que concretizar. Porque si yo estoy programando algo es para que se ejecute. Entonces tengo que asegurar que ese proyecto de inversión o ese IOR de rehabilitación, optimización, ampliación marginal o reposición tiene que ejecutarse, ¿no? Porque hay problemas durante esta fase de ejecución que deberían superarse, ¿no? Ahora, en plena ejecución, ¿puede haber cambios? Sí, pueden haber cambios, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de repente aumentó el precio del equipo, o en fin, bueno, el tema del fenómeno del niño, ¿no? E hizo que de repente todo aumentara, ¿no? Entonces, si yo hago un proyecto o un estudio estimado, entonces, y me financian, y en el momento de ejecutar, de repente no me alcanza el presupuesto. Tengo que trabajar con adicionales o demandas adicionales. Entonces, sí pueden haber cambios. Muy bien, entonces, como hemos dicho, ha habido un cambio de paradigma de cómo tratar estas modificaciones en el tema del SNIP o el tema del invierte.p. En el SNIP, por ejemplo, todo cambio en plena fase de ejecución, ¿no? Guiaba un conjunto de reglas, ¿no? De reglas establecidas que casi siempre suponían volver a la preinversión, casi siempre, ¿no? En plena ejecución contractual teníamos que volver a la preinversión, ¿no? Lamentablemente este reproceso, ¿no? Se convirtió en los últimos años una clave en el tema del SNIP, ¿no? Ese era su sello representativo. Entonces, el cambio de paradigma con el tema de invierte.p, los cambios no afectan la concepción técnica del proyecto, ¿no? Y el dimensionamiento, solo se registran y pasan a ser gestionados conforme las reglas de los sistemas de contrataciones y presupuesto, porque este sistema invierte.p ya se articula con el tema de presupuesto, con el tema de planeamiento, con el tema de contrataciones. Entonces, esa es la gran diferencia con respecto al SNIP. Estos cambios que se den durante la ejecución no va a afectar, ¿no? Los cambios que no afectan la concepción misma técnica, solo se registran y pasan a ser gestionados conforme a la norma de presupuesto y contrataciones. Entonces, lo nuevo es, la nueva regla con respecto a estos cambios son, primero, cambios que no afectan la concepción misma, la concepción técnica del proyecto. Este registro de cambio se usa un formato único, es el formato 8A y 8C, ¿no? Y aplica las reglas sobre todo presupuestales y de contrataciones, ¿no? Y el segundo se refiere a los cambios que sí afectan la concepción técnica del proyecto. Entonces aquí sí es diferente, porque si el cambio que va a surgir en esta fase de ejecución va a cambiar la concepción técnica del proyecto, entonces en definitivo se tiene que cerrar la inversión. Se cierra y se formula nuevamente la inversión, ¿no? Si hay un cambio de la concepción técnica. En cambio en el SNIP no, habíamos dicho en el SNIP, así no cambia la concepción técnica, pues todo volvía hasta preinversión. Entonces invierte.p como cambia la regla de juego y hace esa diferenciación, ¿no?
Solamente se cierra la inversión siempre y cuando va a cambiar, durante esta fase de ejecución va a cambiar la concepción técnica del proyecto, ¿no? Entonces, a él nos referimos con concepción técnica y dimensionamiento. ¿Qué dice la directiva general? Por ejemplo, el artículo 5. Dice, se refiere a la alternativa de solución o la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. Ahora, la ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta del producto asociado al cierre de brechas, identificados y priorizados en la programación multianual de inversiones, ¿no? Esto es lo que dice la directiva general con respecto a la concepción técnica. En el artículo 31 de esta directiva también dice las siguientes modificaciones que no afectan la concepción técnica. Dice, ¿cuáles son los que no afectan? Los ámbitos de la localización dentro del ámbito de la institución, dentro del ámbito de influencia, ¿no? Las variaciones en la capacidad de producción o de la tecnología de producción para atender a la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable. Incluye también a otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica o el estudio de preinversión que cumpla con los requisitos de viabilidad, ¿no? Ahora, es lo que no cambia ni debe cambiar en esta ruta, ¿no? Quiero mostrarles esta diapositiva, ¿no? Todo empieza con una idea, luego viene la preinversión o ficha técnica, viene el estudio técnico, ¿no? El expediente técnico, con los documentos equivalentes, luego viene la ejecución y luego viene el cierre. Este es el circuito, ¿no? Entonces, él no debe cambiar el alcance, la metafísica, la tecnología que vamos a usar, los tiempos, los costos. Eso que no cambia es la concepción técnica, ¿ya? La concepción técnica se refleja, en el objetivo central del proyecto de inversión, donde primero se identifica el servicio público y el área de influencia donde se va a ubicar en la población objetivo, ¿ya? Muy bien. Al final, lo que se espera de una inversión es que ayude a lograr los resultados en el tema de los servicios públicos, ¿no? Con brechas focalizadas en una población objetivo. Ahora, entonces, cambios en el servicio público sí afectan la consistencia de la concepción técnica. Por otro lado, los cambios en los aspectos tales como la capacidad de producción, la tecnología, la localización, los costos, las condiciones de sostenibilidad, etcétera, no va a afectar la consistencia técnica, no va a afectar la consistencia de la concepción técnica del proyecto. Ahora, el dimensionamiento, cuando hablamos de dimensionamiento, es la condición en la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda correspondencia con la demanda por el servicio público, ¿no? Dentro del área de influencia del proyecto. Ahora, asociado al alcance y ámbito de influencia del proyecto de inversión. Ahora, ojo, cuando hablamos de dimensionalidad o dimensionamiento, no es solamente hablar de la capacidad de producción o capacidad productora, ¿no? El dimensionamiento se encuentra estrechamente ligado a la concepción técnica del proyecto de inversión. Pues, la dotación del servicio público está dimensionado para atender a la población de una área de influencia, ¿no? Entonces, el dimensionamiento del servicio público debe corresponder a la capacidad instalada que se requiere para atender a la población objetivo, ¿no? En un horizonte de la evaluación, ¿no? Ahora, sin embargo, es posible modificar la capacidad de producción manteniendo el servicio público, la población objetivo y el área de influencia. Claro que sí. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, para corregir errores en la estimación realizadas en el estudio de preinversión.
o de repente para actualizar la proyección de la demanda en el horizonte de evaluación, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos es el tema. Estábamos hablando acerca de la concepción técnica y dimensionamiento. Ahora, hay que analizar, estábamos hablando el tema de las modificaciones en la ejecución. Entonces, hay que analizar algunos ácidos que también tienen aquí en esta lámina, que se está mostrando, esta lámina, hay 4 ASOs, referente a modificaciones que sí pueden afectar la consistencia o no, la consistencia técnica. Por ejemplo, ASO 1, dice un proyecto de inversión, ¿no? Un proyecto educativo de secundaria, se declaró viable con 16 aulas, pero posteriormente la viabilidad del Minedu dispone en la institución educativa aplique la JDC y ello supone, entre otras cosas, reducir el número de aulas a 10, comprar laptops e implementar un sistema de seguridad para las mismas. ¿Está cambiando la concepción técnica o no del proyecto? Paso 2. Un proyecto educativo se declara viable con niveles de primaria y secundaria, elaborando el estudio técnico, el expediente técnico, se le retira el nivel educativo de secundaria para atender solo el de primaria. Y con lo que va a lograr se decide hacer un aula para iniciar, ¿no? Que nunca estuvo considerado en el objetivo central. ¿Cambia la concepción o no cambia la concepción? Paso 3. Un establecimiento de salud, nivel 1, cambia a nivel 2, que es un hospital. ¿Existen razones plenamente justificadas para ello? ¿Se llama cambiando la concepción o no? ¿No? Paso 4. Dice, se declaró viable un proyecto de inversión para construir un nuevo local institucional de 5 pisos, localizado en su ubicación actual, e incluye la construcción de oficinas provisionales en otra ubicación. Durante el expediente técnico se consiguió un área mucho más extensa e idónea. Ello implicaría, entre otros, reducción de plazo de ejecución, reducción de pisos, reducción de costos, ya no se requiere ascensor ni estructuras provisionales. ¿Cambia o no cambia la concepción técnica? ¿Ya? Hay más ácidos. Dice ASO 5. Si un proyecto vial cambia el origen-destino, si en un proyecto vial hay un cambio de avenida a vía expresa, ¿cambia la concepción o no? Paso 7. Un proyecto vial se habilitó por un monto de 8 millones. Aún no se aprueba el expediente técnico, pero ya están arrojando varios cambios, tales como la modificación parcial del trazo de la carretera, modificación del diseño y pavimento, la ampliación de un carril adicional, ¿no? Con todos estos cambios y el monto ha superado 12 millones. ¿Cambia o no cambia la concepción técnica? Muy bien, continuamos. Estoy dando pinceladas de la directiva general, que es como la Biblia que deben conocer ustedes para poder nosotros formular proyectos de inversión o llevarse. En el artículo 29 de la directiva general dice que las inversiones ingresan a esta fase de ejecución del ciclo de inversión luego de primero contar con la declaración de viabilidad, ¿no? Proyecto de inversión, o si no la aprobación de la IVAR, según el ASO, siempre estas se encuentran registradas en el PMI. Esas son las condiciones primero para poder ser considerados en esta fase de ejecución, ¿no? Ahora, la fase de ejecución corresponde ya a la elaboración del expediente técnico o los documentos equivalentes y la ejecución física de las inversiones. ¿Estamos? Ahora, culminado la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado la recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la unidad ejecutora de inversiones realiza ya la entrega física de los mismos al titular de la entidad, a la entidad titular, de los activos, o responsable de la provisión de los servicios, ya en la siguiente fase de funcionamiento, más adelante. Esto lo tiene que registrar en el formato 08, ¿ya? Ahora, la liquidación técnica y financiera del proyecto se realiza conforme a la normativa, ¿no? de la materia. Luego de efectuada esta liquidación, la unidad ejecutora de inversión tiene que proceder al cierre de los proyectos, ¿ya?
de las inversiones a través del formato 9, vamos a ver más adelante. Ahora, el órgano resolutivo es quien autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o los documentos equivalentes de los proyectos de inversión, así como su ejecución, ¿ya? Cuando estos ya han sido declarados viables, ¿ya? Mediante las fichas técnicas. Dicha autorización no resulta necesaria cuando la declaración de viabilidad se ha otorgado mediante los perfiles, ¿no? El artículo 31 de la directiva también nos habla de las modificaciones antes de aprobar el expediente técnico o los documentos equivalentes. Nos dice que un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el ámbito de la localización dentro del ámbito de influencia, ¿no? O variación de la capacidad de producción o de la tecnología de la producción también para atender a la demanda de la población objetivo. Incluye también a otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica sí o el estudio de preinversión que cumplan los requisitos de viabilidad según corresponda. Ahora, estas modificaciones no afectan la concepción técnica del proyecto. Ahora, en el caso de proyecto de inversión, aquí también en esta directiva nos menciona, en el caso de proyecto de inversión, la responsabilidad de la UEI, ¿no? Sustentar dichas modificaciones a la unidad formuladora, ¿ya? Que declaró viable el proyecto de inversión o el resulte competente al momento de su sustentación. Entonces la unidad formuladora debe contar con esa información, ¿ya? Para su evaluación, y obviamente tiene que registrar, ¿no? O sea, la unidad formuladora tiene que registrar en el banco de inversiones, ¿no? De corresponder. Ahora, la unidad formuladora efectúa el registro en el banco de inversiones mediante el formato 8A, ¿ya? Si luego de la evaluación de estas modificaciones informada por la unidad ejecutora de inversiones, la unidad formuladora determina que dichas modificaciones si cambia la concepción técnica, entonces ya no corresponde su registro, ¿no? Y en este caso lo que tiene que hacer la unidad ejecutora de inversiones es hacer el cierre del proyecto, no respectivo, pero ya en el formato 09, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, con respecto a la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, en el artículo 32, también nos mencionas en la unidad ejecutora de inversiones, antes del inicio de la elaboración del expediente técnico, debe primero verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o los órganos institucionales respectivos, ¿ya? La elaboración del expediente técnico o de los documentos equivalentes con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la operación técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica, ¿ya? O estudio de preinversión. Sustentó obviamente la declaración de viabilidad, ¿ya? O es un efecto de la información registrada en el caso de los IOR, ¿no? Asimismo, la unidad ejecutora de inversiones debe obtener la clasificación y la certificación ambiental, eso es importante, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, obviamente de acuerdo a la normativa de la materia, ¿no?, que se esté tratando. Ahora, previamente al registro de los resultados del expediente técnico o los documentos equivalentes, la unidad ejecutora de inversiones tiene que remitir el formato 8A, debidamente visado y firmado por la unidad formuladora. ¿Para qué? Para su revisión, para su evaluación y posteriormente aprobación de la consistencia de dicho documento, ¿ya? O la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. Ahora, la aprobación de la referida consistencia constituye un requisito previo para aprobar el expediente técnico o los documentos equivalentes. La aprobación de este expediente técnico o los documentos equivalentes se realiza de acuerdo a la norma de organización interna de la entidad, ¿ya?
o los estatutos de la empresa pública, ¿no?, a cargo de la ejecución de la inversión. Cuando ya para la aprobación de esto, del expediente técnico o de los documentos equivalentes, esto se registra mediante el formato 8A y el formato 8C, según corresponda. Ahora, la información resultante del expediente técnico aprobados, ¿no?, y adjunta también el documento de aprobación del expediente técnico, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y también el cronograma de ejecución física financiera. Ahora, el órgano encargado de elaborar el expediente técnico o los documentos equivalentes es justamente el responsable de custodiar esos documentos, ¿ya?, conforme lo manifiesta la normativa vigente. Entonces, ¿qué dice la directiva acerca de la ejecución física de las inversiones? Eso lo habla en el artículo 33. La ejecución física de las inversiones se inicia cuando se inicia después que yo apruebo el expediente técnico, ¿no?, o los documentos equivalentes, ¿no?, siendo responsabilidad de quién, de la unidad ejecutora de inversiones, efectuar su registro de esas metas físicas. ¿Dónde? En el banco de inversiones. Ahora, las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la unidad ejecutora de inversiones antes de su ejecución, ¿ya?, mediante el formato 8A o el formato 8C, según corresponda, ¿no?, y siempre y cuando se mantenga la concepción técnica del proyecto, ¿no?, y su dimensionamiento, ¿ya?, en el caso del proyecto de inversión. Ahora, durante la ejecución física de las inversiones, la unidad ejecutora de inversión debe vigilar permanentemente el avance de los mismos, inclusive cuando no las ejecute directamente, tiene que verificar que se mantengan las condiciones, los parámetros, el cronograma de ejecución previstos en el expediente técnico o los documentos equivalentes. Ahora, acerca de la vigencia del estudio técnico, del expediente técnico o los documentos equivalentes, el artículo 34 nos dice que tiene una vigencia de máxima de 3 años, ¿ya?, contados a partir de la aprobación del mismo, ¿no?, inclusive de la aprobación de la última actualización. Ahí empieza a contabilizarse los 3 años. Ahora, unido este plazo, ¿no?, si no se ha iniciado la ejecución física, entonces se tiene que nuevamente elaborar el expediente técnico, ¿no? Ahora, la unidad ejecutora de inversión tiene que actualizar este expediente técnico a fin de poder continuar con la ejecución del proyecto. Ahora, de modificarse la concepción técnica del proyecto, o si la unidad formuladora, por ejemplo, determina que ya no existe la necesidad de ejecutar las inversiones, entonces, ¿qué va a hacer la unidad ejecutora de inversiones? Tiene que hacer el cierre definitivo del proyecto en el formato 9. Ahora, en el caso de la IOR o los expedientes técnicos o los documentos equivalentes, tiene una vigencia máxima de 1 año contado a partir de su aprobación, en el caso de las IORs. Ahora, unido a ese plazo, sin haberse iniciado su ejecución física, entonces la unidad ejecutora de inversiones tiene que actualizar los documentos a fin de poder continuar con su ejecución. Entonces, miren, en esta pantalla, vamos a mostrar ahorita, es el formato 8A, ¿no? Es el registro de la fase de ejecución de los proyectos de inversión. En la sección A del formato, ¿quién lo registra? Lo registra la unidad formuladora, y va a registrar todas las modificaciones antes de elaborar el expediente técnico o los documentos equivalentes. Tiene que registrar la consistencia de este estudio técnico o documentos equivalentes. La consistencia se realiza con el último expediente técnico y se registra antes de aprobar el expediente técnico. En el caso de los proyectos de inversión, las modificaciones están sustentadas por la unidad ejecutora de inversión. En la sección B, justamente se cargan los documentos de aprobación, ¿ya? Los documentos de aprobación y programar la ejecución de todo el proyecto de inversión. En el caso de obras, se adjunta el documento de aprobación del expediente técnico, ¿ya? La memoria descriptiva,
el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución físico-financiero. ¿Ya? Sección C. En la sección C he llenado también por la unidad ejecutora de inversiones acerca de la modificación durante la ejecución física. ¿Vamos? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las pautas para un seguimiento útil y moderno, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer seguimiento a las inversiones? MMO es una manera también de hacer seguimiento a los proyectos de inversión, ¿no? El Delivery Unite, ¿no? Es un término inglés, ¿no? El modelo de gestión y seguimiento del SNIP, ¿no? También. Los panamericanos también fue un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mire, en esta pantalla hay una ejecución del proyecto en los ministerios. ¿Cómo ha ido la evolución de la ejecución de proyectos? ¿No? Claramente hay dos comportamientos, ¿no? Que se hizo durante el 2009, el 2015 y qué pasó en el 2016, ¿no? Mira cómo ha ido avanzando, ¿no? Ahora, se suele creer el problema del sector muchas veces es la falta de presupuesto, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Realmente la ejecución de los proyectos no se hace por falta de presupuesto? Yo le digo, eso es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mire, por ejemplo, hace más de 10 años, en el sector transporte es el que más presupuesto recibe año tras año. En 2009 y 2014, el Ministerio transfirió más de 18.000 millones para la ejecución de proyectos de saneamiento. Sin embargo, la calidad de los servicios de saneamiento no presenta las mejoras esperadas, pues aún existen 4 millones de peruanos que no tienen estos servicios. Pero no es por falta de presupuesto. El presupuesto se ha ido dando año tras año, ¿no? En el tema de agua potable y saneamiento. Miren, si hacemos un análisis hasta el año 2019, miren, el PIN, si se fijan en la pantalla, ¿cuánto ha sido destinado para proyectos de inversiones en agua potable y saneamiento? En el 2015, 4.2 millones. ¿Cuánto se ejecutó? 2.7. O sea, ¿cuánto avanzó? 65%. En el 2016 se asignó más presupuesto, 5.2 millones, es decir, 1 millón más, ¿no? En miles de millones, 5.000 millones de soles. Entonces, ¿cuánto ejecutó? 3.1. ¿Cuánto fue su porcentaje de avance? 59%, ¿no? Ahora, en el 2017 se aumentó 6.7 miles de millones de soles. ¿Cuánto ejecutó? 4.3. Porcentaje 64. 2018 sí se bajó un poquito, 6.5 de presupuesto PIN, se ejecutó 3.7. 58% llegó el año pasado. ¿Y cómo estamos en el 2019? ¿Ah? Se asignó más presupuesto, 6.6, sin embargo solamente ha gastado 2.2. ¿Cuánto está su grado de porcentaje de avance? 41%. A 3 meses de terminar el año, ¿no? Entonces no es por falta de presupuesto, el presupuesto está ahí para agua potable y saneamiento, sin embargo no se avanza, ¿no? Muy bien, la guía del PMBOK 6, más o menos, si se fijan en la pantalla, nos dice los procesos que tenemos en la gestión de la integración del proyecto, en la gestión del alcance del proyecto, la gestión del cronograma del proyecto, la gestión del costo del proyecto, gestión de la calidad del proyecto y la gestión de los recursos del proyecto, gestión de la comunicación del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones de proyectos y la gestión de los interesados del proyecto, ¿no? Hacia la mano derecha en esta matriz tenemos el grupo de proceso de iniciación, el grupo de proceso de planificación, el grupo de proceso de ejecución y el grupo de proceso de monitoreo y control, grupo de proceso de cierre. Entonces, lo que nos interesa ver el tema del grupo de proceso de monitoreo y control. Nos dice, frente a la gestión de integración del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, ¿no?
En la gestión del alcance siempre hay que verificar el alcance del proyecto, controlar ese alcance. En la parte de la gestión del cronograma del proyecto hay que controlar el cronograma. También hay que controlar los costos, controlar la calidad, controlar los recursos, monitorear las comunicaciones y los riesgos que pudieran surgir en el proyecto, ¿no? Controlar las adquisiciones que se van haciendo y sobre todo, la parte importante, monitorear la participación de los interesados en el proyecto, ¿no? Ese es un ejemplo también de seguimiento de proyectos. En la guía PMO nos pone, ¿no? Funciones, procesos, alcances, cronogramas, los roles, responsabilidades, las comunicaciones, ¿no? Otro caso de poder hacer seguimiento es el Delivery Unites, en inglés. La complejidad del sector público desafían los métodos tradicionales de planificación estratégica, proceso y ejecución. ¿Ya? Entonces, la naturaleza política del sector público origina siempre constante cambio de prioridades, ¿no? Los objetivos suelen no estar definidos simples o claramente. Ahora, las consecuencias de un incumplimiento son menos obvias y menos implacables en el sector privado. Ahora, las motivaciones que tienen los actores son menos transparentes en el sector privado, ¿no? En el sector público abundan imbricadas y poco transparentes agendas paralelas, ¿no? Las instituciones públicas, por su misma naturaleza, tienden a tener sistemas de contratación y presupuestos menos ágiles en la privada, ¿no? Público sabemos que hay toda una norma de contratación, en privado no. Entonces ahí hay un poco también de cambio, ¿no? La práctica del delivery aborda justamente estos desafíos, ¿no? Exige enfocarse constantemente en las prioridades claves, ¿no? ¿Cuál es la urgencia, ¿no? Clarifica también las metas a través de poder tener una definición precisa de todas las aspiraciones y objetivos del proyecto, ¿ya? Se traduce en un enfoque orientado a enriquecer vínculos con los actores clave del proyecto, ¿ya? También basa su evaluación en el progreso del logro de las metas, compromisos, ¿no? Hay que ver compromisos. Crea una estructura y una cultura de seguimiento constante, ¿no? Así como se visualiza sistemáticamente en resultados. Es decir, fomenta un enfoque más proactivo del seguimiento, ¿no? Para poder enfrentar oportunamente los riesgos que pudieran surgir en el proyecto, ¿no? O algún incumplimiento que pueda surgir en alguna de las partes en un proyecto de inversión. En el caso de seguimiento del SNIP, ¿no? Teníamos toda esta matriz, ¿no? Si se fijan en la pantalla, teníamos toda esta articulación, que también era bueno, de 2010 a 2017, ¿no? La articulación conceptual, normativa y operacional. Tenemos las inversiones de las contrataciones en el alcance, tiempo y costo, la articulación intersistémica, ¿no? Que aterrizaba en la gestión del seguimiento de la inversión pública. Entonces, hacia esta gestión de seguimiento público tenía que llegar la articulación sistémica, la gestión de los involucrados, ¿no? La sostenibilidad del proyecto, gestión de la información y la legalidad, ¿no? Tenía todo partida de un comité de inversiones, ¿no? Hacia un espacio de articulación institucional, y esto iba hacia la gestión de los involucrados para poder tener una gestión de seguimiento de inversión pública eficiente, ¿no? Crear la demanda, ¿no? Crear la demanda, pero con sostenibilidad, ¿no? Había que tener un aplicativo informático, ¿no? A través del aplicativo informático se hacía la gestión de la información para hacer el seguimiento de las inversiones, ¿no? Bueno, este es el seguimiento del Invierte.p en sus 4 fases, ¿no? Entonces, además, en el tema del sistema financiero presupuestal, tenemos las diferentes fases de la ejecución del gasto, como la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Son los 5 elementos del sistema financiero presupuestal, ¿no?
Había un comité de seguimiento, ¿no? Durante les digo, se creó un comité, era un espacio, digamos, institucional de articulación entre los involucrados claves orientado a la gestión de proyectos, ¿no? Y ellos priorizaban, este comité prioriza la cartera de proyectos, identifica los cuellos de botella que pudieran existir, ¿no? Y propone posibles soluciones, ¿no? Mediante compromiso, mediante acta de compromiso. Hace un seguimiento justamente de estos compromisos que se tienen, ¿no? Que se plasma a través del comité. Y siempre debe estar presidido por la máxima autoridad, ¿no? Participan obviamente los responsables de presupuesto, de administración, de logística, de inversión y los principales involucrados del proyecto, ¿no? La OPMI, por ejemplo, debería ser la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, aquí la clave de éxito es el mecanismo del cumplimiento de los acuerdos. Ojo, el objetivo no es que esto sea burocrático, no, el objetivo debiera ser poder visualizar y desarrollar y tener una actuación urgente, inmediata, ¿no? Que ayuden a garantizar que realmente el proyecto se puede ejecutar, ¿no? Hay que hacer una matriz de compromisos con plazos claros de cumplimiento y responsables. Siempre es importante todo seguimiento del proyecto, la presencia de la alta dirección, ¿no? Porque son los que finalmente toman las decisiones, ¿no? Así como los responsables de planeamiento, de inversiones y de logística y de presupuesto. Por ejemplo, los panamericanos fue un gran ejemplo, ¿no? Fue un marco legal ad hoc, son los decretos legislativos 1248, 1335. Esos fueron, digamos, las razones de éxito que tuvo los panamericanos. Y aparte también tuvo un apoyo político, por eso es importante, ¿no? Desde agosto de 2016 en adelante tuvo un apoyo político. Y digamos, este apoyo político aumentado con el marco legal que se creó para el tema de los panamericanos, a través del decreto legislativo 1248 y 1335 pudieron concretarse los Juegos Panamericanos, que fue un ejemplo para todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, gran parte de este proyecto se centró, por ejemplo, en tener un PMO, ¿no? Una oficina central de proyectos de la inversión, ¿no? Hacer un Delivery Unite es un seguimiento del proyecto, ¿no? Una flexibilización de las modificaciones presupuestales también, que también ayudó en el artículo 41 y 80 de la Ley General de Presupuesto, ¿no? También otro factor que ayudó fue que no se aplicó procesos tipo OCE, ¿no? Tipo OCE para la clave, ¿no? Sino se aplicó el invierte.p simplificado, ¿no? Se hicieron convenios por encargo y también se hicieron convenios de administración de recursos. Eso fue lo que llevó más o menos al éxito de los panamericanos. Pero algo importante que yo rescato en este caso de los panamericanos fue el tema de el liderazgo que hubo, ¿no? Hubo un liderazgo en poder llevar adelante este proyecto de inversión. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del tema del seguimiento del enfoque de invierte. Aquí ya la directiva le dedica un capítulo, el capítulo 7, acerca del seguimiento de las inversiones. ¿Qué dice? El artículo 44, textualmente, ¿qué dice? El seguimiento del cierre de brecha de infraestructura o de acceso a los servicios. Dice, la OPMI del sector o del gobierno regional o local es la responsable de realizar el seguimiento del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a los servicios sobre la base de reportes generados por el EPMI, ¿no? Para tal efecto, las OPMI elaboran anualmente el formato 12A. Es un seguimiento de cierre de brecha, que lo vamos a ver ahorita, el cual es registrado por el EPMI. La información que contiene dicho formato, ojo, es de acceso público. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. Ahora, los reportes anuales a que se refiere este punto anterior, dice que debe medirse el cumplimiento de la programación multianual de inversiones,
y el efecto de las modificaciones efectuadas en el PMI respecto al cierre de brechas. Ahora, él nos dice también la norma en el artículo 45 sobre el seguimiento de la fase de ejecución. Dice, el seguimiento de las inversiones está a cargo del OPMI. La E puede solicitar la información que considere necesaria a los órganos o dependencias respectivas en cada fase del ciclo de inversión. Asimismo, el órgano resolutivo del sector, gobierno regional o gobierno local, conforma un comité de seguimiento de inversiones. ¿De qué se va a encargar? Encargado de efectuar obviamente el seguimiento de la cartera priorizada de las inversiones de la entidad. Este comité dice que va a estar formado o debe estar conformado por las unidades ejecutoras de inversiones y otros órganos o dependencias de cada entidad a fin de que brinden información sobre el avance de la ejecución de las referidas inversiones o una periodicidad mensual, ¿ya? La OPMI consolida la información para el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones y se encarga también de hacer la asistencia técnica al referido comité. La OPMI debe registrar los acuerdos, los plazos y los responsables en el sistema de seguimiento de las inversiones. Ahora, la información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la unidad ejecutora de inversiones en el formato 12B, ¿ya? Seguimiento a la ejecución de inversiones dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, ¿ya? Ahora, el ente rector, la DGPMI, puede solicitar información a la OPMI, a la unidad formuladora o a la unidad ejecutora de inversiones sobre el estado de las inversiones de la entidad, independientemente de la fase del ciclo de la inversión en la cual se encuentre, ¿ya? Así como de aquellas inversiones que se encuentren a nivel de idea o proyectos con estudios de preinversión en elaboración. ¿Vamos? Y por último dice el artículo 46, sistema de seguimiento de inversiones. El sistema de seguimiento de inversiones, dice la norma del Banco de Inversiones, es un aplicativo informático, ¿no?, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Se articula con el CIAF, ¿ya? Y también se articula con el SEACE, ¿no? El sistema de información también se articula con Infoobras y los demás aplicativos informáticos. Durante la fase de ejecución del ciclo de inversiones, el sistema de seguimiento de inversiones permite hacer un seguimiento a la ejecución de inversiones, teniendo en cuenta los registros efectuados en el banco de inversiones, en las fases de programación multianual de inversiones y de formulación y evaluación. Entonces, aquí está la ficha 12A, seguimiento de cierre de brechas, ¿no? Aquí está la información que deben registrar, OPMI, el nivel de gobierno que pertenece, el responsable del OPMI, la función, división funcional, grupo funcional, servicio público asociado, el nombre del indicador de brecha, la unidad de medida, porcentaje, ¿no?, el nivel de desagregación del indicador, las inversiones, aquí debe estar la lista de las inversiones y cuál es su contribución al cierre de brechas, ¿no? Este es el formato 12B, ¿no? En el seguimiento de inversiones te pide el código único de la inversión, el nombre de la inversión, la unidad ejecutora de inversiones, el costo actualizado, y aquí está. Si es un procedimiento de selección, en las acciones preparatorias, programada, actualizada, la fecha de la convocatoria, la fecha de integración de las bases, la fecha de la buena pro, de la suscripción del contrato. En el punto 2, hacer la elaboración del proyecto del expediente técnico, pide la fecha programada y final del inicio, de la culminación y de la aprobación del documento. Ahora, si se trata de documentos equivalentes, de la misma manera, la fecha programada y final del inicio, culminación y aprobación del documento, ¿no? Luego también viene el tema de la ejecución física, ¿no?
También por cada una de las etapas del procedimiento de selección se tiene que registrar en estos, ya sea infraestructura o equipamiento, en la ejecución física. También debemos poner la fecha, ¿no? La fecha de la ejecución física, el monto del contrato, y abajo tenemos que poner el avance físico mes a mes de cada uno del proyecto que estamos en mención, ¿no? Entonces, y tanto en infraestructura como equipamiento debemos registrar el porcentaje de metas físicas. En la ejecución financiera debemos también colocar el avance financiero mes a mes, ¿no? Acerca de las inversiones, el estado situacional, hacer una breve descripción del estado situacional del proyecto, ¿no? Alguna problemática que hayan tenido, explicar sobre el problema y qué acciones se va a seguir, ¿no? Y aquí podemos adjuntar un documento, ¿no? Ya sea la resolución de paralización, etc. Luego también viene la etapa de culminación, para cuando tiene programado culminar la inversión, y aquí va la fecha final de la inversión, ¿no? La recepción de la obra o el activo, según sea el caso, la programada y la final, ¿no? Entonces, el formato 2CB, en seguimiento de la ejecución de las inversiones, consiste pues en realizar un conjunto de actividades relativas al registro sistematizado y análisis de datos sobre este avance físico financiero, ¿no? De las inversiones, con la finalidad pues, de brindar información ejecutiva a las partes interesadas, ¿no? Inclusive en la página de MEF también les estoy dejando como material los instructivos de cada uno de los formatos, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta sesión. Bien, culminando este curso de especializado de Invierte.p, vamos con la última sesión, la sesión 6, acerca de la gestión de la fase de funcionamiento. Es la última fase del ciclo de inversiones, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa acerca de esta fase de funcionamiento? Justamente el tubo, ¿no? El texto único ordenado del Invierte.p en el punto 4.1 nos dice que la fase de funcionamiento comprende justamente la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. También comprende la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Y en esta etapa las inversiones pueden ser objeto de hacer evaluaciones ex post, ¿no? ¿Con qué fin? De poder tener lecciones aprendidas, ¿no? Que permitan pues mejorar en las futuras inversiones. Con ese objetivo se hace una evaluación ex post. Ahora, sobre los activos generados, se requiere en la Dirección General de Abastecimiento Público, ¿no? La información del gasto corriente esté ligado obviamente a la operación y el mantenimiento de los activos creados o la inversión pública, ¿no? Y también se requiere del SIGA, ¿no? ¿Por qué? Porque el SIGA es una herramienta, obviamente es una herramienta oficial de este sistema de abastecimiento público. Por cierto, es un nuevo sistema, ¿no? Si bien cierto ya viene desde hace mucho tiempo creado este sistema administrativo, pero no había un ente rector. Ahora ya se tiene como ente rector a la Dirección General de Abastecimiento Público. Ahora, ya el MEF en esta semana ha publicado en el peruano la designación de la directora, la primera directora de esta Dirección General de Abastecimiento, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿cuál es la función de este nuevo sistema? Hacer de que toda la cadena de abastecimiento se haga más ágil, ¿no? En el tema de poder hacer el gasto público, mejorar la calidad del gasto, crear herramientas que nos permitan mapear todo el tema del gasto público, no solamente en inversiones, sino también en los gastos corrientes, ¿no? Entonces, el SIGA forma una parte muy importante en este proceso. También es importante porque el SIGA, a través de su módulo patrimonio, tenemos registrado todos los activos fijos, que nos permite nosotros tener mapeados justamente esos equipos que necesitamos hacer reposición, porque es condición, ¿no? De que para nosotros hacer una reposición, una IOR por reposición,
de alguna unidad productora de servicios, obviamente tenemos que revisar su inventario. Por ejemplo, tenemos que evaluar si realmente ese bien que vamos a reemplazar ya terminó su vida útil, ¿no? Tiene que estar registrado su modelo, su serie, su marca, etc., ¿no? Ahora, las entidades del sector público a cargo de la operación y mantenimiento de los activos generados por la inversión pública deben contar justamente con este inventario, ¿no? Con un inventario actualizado periódicamente. Inclusive también tiene que considerar los activos pendientes de liquidación, ¿no? Ahora, dicho inventario, nuevamente vuelvo a repetir, se compatibiliza con la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, ¿qué dice un reglamento sobre esta fase de funcionamiento? El ente rector, la DGPMI, tiene la función justamente de aprobar las directivas para poder elaborar, para la elaboración, implementación, actualización del inventario de activos que resultan de la ejecución de las inversiones, el cual debe pues compatibilizar con el Sistema Nacional de Abastecimiento. La OPMI sectorial tiene justamente la función de poder solicitar esa información actualizada, ¿no? Del estado situacional de esos activos generados que se enmarca en el ámbito de responsabilidad funcional. Ahora, las unidades formuladoras tienen también la función de estimar los fondos públicos para la operación y mantenimiento de los activos generados del proyecto de inversión y también las formas de financiamiento. Ahora, la operación y mantenimiento de los activos generados y la provisión de servicios, dichas entidades deben programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de dichos activos, ¿no? Deben contar con un inventario de activos actualizado periódicamente. Y en esta fase de funcionamiento, el reglamento también nos menciona que podemos hacer una evaluación ex post, ¿no? Muy bien. La IOA ayudan en la fase de funcionamiento, ¿no? Obviamente sí, ayudan. La idea es justamente prolongar el horizonte del funcionamiento. Ahora, ¿cómo? Complementariamente a las acciones permanentes de la operación y mantenimiento, que son los gastos corrientes, realizar inversiones, que son los gastos de capital, y puntualmente intervenir un activo más en toda la UPS, ¿no? Y estratégicos que ayudan a cerrar las brechas. ¿Para qué? Para ayudar justamente a conservar, el objetivo es ayudar a conservar la capacidad productora de una determinada UPS, ¿no? Una unidad productora de servicio. Ahora, el reto, ¿cuál es el reto en el tema de inversiones? Justamente hacer un balanceo, balancear el tema de la 2.1, de la genérica de gasto 2.1, 2.3, 2.6, ¿no? Es decir, gasto corriente personal, gasto de bienes y servicios y gasto de capital, ¿no? O de activo no financiero. Entonces, el criterio de sostenibilidad señala que se debe garantizar que las inversiones cuya ejecución se programe cuenten con un futuro presupuesto, cuenten con financiamiento ¿para qué? Para su operación y mantenimiento. Es decir, de todas las inversiones que nosotros ejecutamos, debemos asegurar su operación y mantenimiento en el tiempo. Y para eso tiene que estar presupuestado. Y tiene que haber un balance adecuado entre el gasto de capital y el gasto corriente, ¿no? Que va a demandar todo el funcionamiento del proyecto. Ahora, ¿cómo es un modelo de evaluación ex post? ¿No? Para ir terminando esta parte. El artículo 42 de la Directiva General justamente nos menciona que la evaluación ex post es un examen, ¿ya? Es un examen sistémico, es un examen independiente, ¿ya? El fin es determinar justamente varios aspectos: eficiencia, determinar eficacia, determinar el impacto, la sostenibilidad y la relevancia de la inversión, ¿no? Después de haber culminado, ¿no? De haber culminado tanto la ejecución física como la ejecución financiera y haber iniciado la fase de funcionamiento.
Esto con el objetivo de poder tener pues lecciones aprendidas. Ahora, el objetivo principal obviamente es revelar las buenas prácticas, ¿no?, en todo el ciclo de inversión, ¿no? Y de esta forma pues va a permitir mejorar la calidad futura de las inversiones. El objetivo específico también es verificar el cumplimiento de los productos, ¿no?, los resultados, el impacto de las inversiones, considerando siempre la contribución del cierre de brechas en lo más importante en este esquema del Invierte.p. Ahora, la aplicación es gradual, ¿ya?, y comprende varios momentos, ¿no? Comprende los siguientes momentos. Primero, una evaluación ex post a corto plazo, ¿no? Luego hacer un seguimiento ex post. Luego hacer una evaluación ex post a mediano plazo y luego hacer una evaluación ex post a largo plazo. Entonces, la OPMI es quien elabora la evaluación ex post, ¿ya?, en el anexo 12 que habíamos mencionado anteriormente. La OPMI también registra estos resultados en el formato 10, ¿no? El artículo 42 de la directiva general justamente nos menciona los momentos de la evaluación ex post según el tipo de inversión. Si se fijan en la pantalla, tipo de inversión según el documento técnico. En una IOR es a corto plazo, ¿no? A corto plazo se tiene que hacer la evaluación ex post. En un proyecto de inversión o ficha técnica simplificada también es a corto plazo. Ya en un proyecto de inversión de ficha técnica estándar, ahí sí tiene que hacerse un corto plazo, un seguimiento ex post y uno a mediano plazo. En un proyecto de inversión ya con ficha técnica para proyectos ya de baja y mediana complejidad, igual se tiene que hacer en los tres momentos: en el corto plazo, en el seguimiento ex post y en el mediano plazo. Ya en el proyecto de inversión e incluye ya un estudio de preinversión o un nivel ya de perfil, ahí sí se tiene que hacer en los cuatro momentos, es decir, en el corto plazo, en el seguimiento ex post, en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces, la OPMI debe realizar obligatoriamente la evaluación ex post a corto plazo, ¿ya? Y también debe realizar la evaluación ex post a mediano plazo a los proyectos de inversiones cuyos montos de inversión se incrementen en 50% para ellos un monto viable menores por los 107.000 UIT, o si no al 20% para ellos que son mayores a los 407.000 unidades impositivas tributarias. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Hay 5 criterios de evaluación. Primer criterio es la pertinencia. ¿A qué se refiere la pertinencia? Es una medida en que los objetivos de un proyecto de inversión son coherentes con las necesidades de los beneficiarios, es decir, los contextos regionales y locales y sobre todo las políticas del país. El otro criterio es la eficiencia, ¿no? Es una medida en que los recursos o insumos, estamos hablando de fondos, tiempos, etcétera, se han convertido económicamente en productos del proyecto. Entonces, esto se asocia a los componentes del proyecto. El otro criterio de evaluación es el tema de la eficacia, ¿no? Es la medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Se asocia obviamente al propósito del proyecto y a los fines directos. El otro criterio es el impacto, ¿no? Que son los cambios a largo plazo, positivos o negativos, primarios o secundarios, producidos ya sea directamente o indirectamente por un proyecto de inversión, y se asocia obviamente a los fines del proyecto, ¿no? Y por último, el último criterio es sostenibilidad, ¿no? Se refiere a la continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto a lo largo de su periodo, ¿no?, de vida útil. Se asocia básicamente al mantenimiento de las capacidades para proveer los servicios y el uso de estos, ¿no?, por parte de los beneficiarios. Un tipo de evaluación de ex post según el momento tenemos que ir viendo desde el punto de vista
Por ejemplo, a corto plazo los insumos, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuándo? El ámbito de su aplicación, ¿no? Y ir avanzando hacia los componentes, productos, propósito, el objetivo central en el seguimiento ex post y evaluación ex post de mediano plazo. Y en la evaluación a largo plazo tenemos que ir viendo el impacto, que pueden ser impactos indirectos o directos, ¿no? Según sea el proyecto. Entonces ahí ya conviene, pues ahí podemos evaluarlo en la evaluación ex post a largo plazo. Un tipo de evaluación ex post según el momento, tenemos por ejemplo el tema de los 5 criterios que habíamos mencionado de evaluación. Por ejemplo, el tema de la pertinencia la podemos hacer en una evaluación ex post a mediano plazo. La eficiencia sí la podemos hacer en el corto plazo, en la evaluación ex post de corto plazo y mediano plazo. En el caso de la eficacia podemos hacer en el mediano y en el largo plazo, en la evaluación ex post mediano y largo plazo. En el caso del criterio de impacto, también igual, se hace en la evaluación ex post a mediano plazo y a largo plazo. Y el último criterio es sostenibilidad, ahí sí se hacen los 4 momentos, ¿no? Es decir, la evaluación ex post a corto plazo, en el seguimiento ex post, en la evaluación ex post a mediano plazo y la evaluación ex post a largo plazo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos culminado el tema de la fase de funcionamiento. Y en este curso hemos tratado de explicar todo el ciclo de las inversiones, acompañado obviamente por la situación actual de las inversiones que vive el Perú. Hemos visto así a grosso modo el llenado de las fichas, ¿no? Ahí en la plataforma pueden descargar el material, hay material de lectura para que ustedes puedan afianzar más el curso. Están las normativas, toda la normativa vigente, hasta la última normativa, hasta el último decreto de urgencia que ha salido la semana pasada, las líneas metodológicas, ¿no? Y hay un compendio de ejemplo de los formatos en los diferentes IORs y cómo es el llenado, ¿no? Obviamente esperamos el tema de las inversiones, como bien sabemos, es el motor de la economía, del crecimiento económico de Perú. Y justamente el gobierno ha dictado un decreto de urgencia para acelerar esta inversión pública. Esperamos que funcione, porque justamente el Ministerio de Economía está haciendo mecanismos para poder dinamizar las inversiones, hacer de que podamos llegar a la meta, que es un crecimiento del 3%, ¿no? A nivel de Estado. Entonces, por eso se está destinando 1.000 millones, el MEF está transfiriendo 1.000 millones para poder tener intervenciones de inversiones cortos para los diferentes sectores de educación, salud, vivienda y agricultura, ¿no? Esperamos pues que con esta medida de urgencia sí se pueda digamos, hacer más ágiles las inversiones. Aparte de ello, también la ministra ha establecido cronogramas de seguimiento de indicadores y de metas físicas financieras a los diferentes gobiernos regionales, ¿no? De tal manera que podamos alcanzar la ejecución esperada. Ojalá podamos llegar a ese 3% de crecimiento, ¿no? Bueno, por mi parte yo les agradezco su atención y cualquier duda o comentario o preguntas o dudas pueden dejarlo en la plataforma y con gusto le vamos a ir contestando sus dudas. Muchas gracias.